Abuela, estoy en la comisaría. Ese fue el mensaje. Una llamada a las 2 de la mañana que cambió absolutamente todo. Un teléfono que suena en mitad de la noche nunca trae buenas noticias. Pero esta vez, lo que le dijeron a doña Carmen no tenía sentido. Su nieto, su niño, su orgullo, estaba detenido en una delegación de Iztapalapa, acusado de algo muy grave, y en menos de 30 minutos, ella ya estaba en la calle, decidida a sacarlo de ahí. Pero lo que nadie se imaginó es que quien acabaría esposada sería ella. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a tu familia? ¿Alguna vez tomaste una decisión desesperada, solo por amor? ¿Y si lo que haces para salvar a alguien termina destruyéndote? Quédate. Esta historia está basada en hechos reales ocurridos en la Ciudad de México y va a sacudirte por dentro. Si eres madre, abuela o simplemente alguien que ama sin condiciones, esto te va a atrapar desde el primer segundo y puede ayudarte a ver lo que nadie te cuenta, hasta que es demasiado tarde. Reproduce el video completo. No estás preparado para lo que viene. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Suscríbete y activa la campanita. Deja un me gusta. El teléfono comenzó a sonar con insistencia a las 2:12 de la madrugada. El tono agudo cortaba el silencio de la casa, una pequeña vivienda de paredes desgastadas en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, Ciudad de México. Doña Carmen, de 68 años, se despertó con el corazón acelerado. ¿Quién llama a esta hora?, murmuró, arrastrando las chanclas por el pasillo hasta llegar al teléfono fijo que aún conservaba por costumbre. Respondió con voz temblorosa. «¿Bueno?». Del otro lado, la voz de su nieto, Santiago, de 19 años, se escuchaba distorsionada, entrecortada, como si hablara llorando. «Abuela, abuela, estoy en la delegación. Por favor, ven. Me quieren meter a la cárcel». Doña Carmen se quedó paralizada. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, mijo?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Fue una confusión, abuela, te lo juro. Pero los policías no me creen. Dicen que me agarraron con una mochila que no era mía. Por favor, ven, ayúdame». Luego, una segunda voz masculina, dura, autoritaria, tomó el teléfono. «Señora, soy el oficial Vargas. Su nieto está detenido aquí en la agencia del Ministerio Público de Iztapalapa. Necesitamos que venga lo antes posible con una identificación oficial. Si no se presenta, el joven será trasladado». La llamada se cortó. Doña Carmen tardó unos segundos en reaccionar. El corazón le latía con fuerza. Las manos le temblaban mientras buscaba su credencial del INE, una blusa decente, su suéter viejo. No entendía bien lo que estaba pasando, pero una cosa sí sabía: su nieto la necesitaba. Santiago había sido criado por ella desde que tenía 5 años. Su madre, la hija de Carmen, murió de cáncer y el padre del muchacho simplemente desapareció. Para Carmen, él era su hijo. Era buen chico, trabajador, y aunque a veces se juntaba con amigos raros, jamás se había metido en problemas graves. «Esto debe ser un error», repetía mientras bajaba las escaleras de su edificio a toda prisa. «Tiene que ser un malentendido». Pidió un taxi a través de una app en el celular que apenas sabía usar, y en menos de 10 minutos ya iba rumbo a la dirección que había anotado, la agencia del MP número 4, en la zona oriente. Durante el trayecto, los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué mochila? ¿Drogas? ¿Robo? ¿Por qué Santiago no me lo dijo antes? Pero más fuerte que sus dudas era el instinto de protegerlo. Si él estaba en peligro, ella haría lo que fuera. Cuando llegó, el edificio tenía un aspecto lúgubre. Luces blancas, gente esperando en los pasillos y un olor a café quemado y sudor. Se acercó al módulo de atención y dijo con firmeza: «Me llamo Carmen Herrera. Mi nieto, Santiago, está detenido aquí. Me llamaron para venir por él». La agente levantó la vista con extrañeza. «¿Santiago qué? Aquí no hay ningún Santiago detenido esta noche». Carmen sintió que el suelo se le movía. «¿Cómo que no? Me llamaron hace menos de 30 minutos. Dijeron que viniera con mi credencial». La oficial consultó el sistema. Tecleó: «No hay ningún Santiago Herrera en los registros, señora. ¿Está segura de que le dieron esta dirección?».
Confundida, Carmen sacó su celular. Miró el historial. El número era desconocido, sin nombre, sin registro. Trató de devolver la llamada, pero solo sonaba una grabación. El número que usted marcó no existe. Y en ese momento, algo, muy dentro de ella, se quebró. Pero lo que aún no sabía era que eso era solo el comienzo. El teléfono empezó a sonar con insistencia a las 2:12 de la madrugada. El tono era agudo, seco. Rompía el silencio de la casa, una vivienda humilde de paredes cuarteadas, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, Ciudad de México. Doña Carmen, de 68 años, se despertó con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Quién llama a esta hora?, murmuró mientras se ponía sus chanclas y caminaba por el pasillo, medio dormida, hasta el teléfono fijo que todavía usaba, por costumbre. Respondió con voz temblorosa. ¿Bueno? Del otro lado se escuchaba la voz de su nieto, Santiago, de 19 años. Estaba agitado, como si hubiera estado llorando. Abuela, abuela, estoy en la delegación. Por favor, ven. Me quieren meter a la cárcel. Doña Carmen se quedó en silencio, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué estás diciendo, mijo? ¿Qué pasó?, preguntó con un nudo en la garganta. Fue una confusión, abuela, te lo juro, pero los policías no me creen. Dicen que me agarraron con una mochila que no es mía. Por favor, ven, necesito que vengas. De pronto, otra voz tomó el teléfono. Era una voz de hombre, seria, con tono firme, como de autoridad. Buenas noches, señora. Habla el oficial Vargas. Su nieto está detenido en la agencia del Ministerio Público en Iztapalapa. Tiene que venir con una identificación oficial lo antes posible. Si no llega pronto, será trasladado al reclusorio. Y colgaron. Doña Carmen se quedó parada, mirando el teléfono en sus manos. Su respiración se volvió rápida. Le temblaban los dedos mientras agarraba su credencial del INE, una blusa decente y su suéter más grueso. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero había algo que sí sabía con certeza. Su nieto la necesitaba. Santiago había vivido con ella desde que tenía 5 años. Su mamá, la hija de doña Carmen, había fallecido por cáncer y su papá simplemente se desentendió. Para Carmen, Santiago era como su propio hijo. Era un buen chamaco, tranquilo, trabajador. A veces se juntaba con chavos medio raros, sí, pero nunca había tenido problemas con la ley. Esto tiene que ser un malentendido, repetía en voz baja mientras bajaba las escaleras de su edificio con pasos apurados. Tiene que ser un error. Pidió un taxi desde su celular, que apenas sabía usar, y en menos de 10 minutos ya iba rumbo a la dirección que había anotado. Agencia del Ministerio Público número 4, Zona Oriente. Durante el camino, miles de pensamientos se le cruzaban por la cabeza. ¿Qué mochila? ¿Quién se la puso? ¿Droga? ¿Robo? ¿Qué está pasando? Pero por encima del miedo y la confusión, lo único que la movía era el amor y la necesidad de protegerlo. Al llegar, el edificio tenía un aspecto frío. Paredes grises, luces fluorescentes, gente esperando en los pasillos, policías con cara de fastidio y un olor mezclado entre café viejo y cansancio. Se acercó al mostrador de atención. Me llamo Carmen Herrera. Mi nieto, Santiago, está detenido aquí. Me llamaron hace menos de media hora. Me dijeron que viniera con mi credencial. La oficial la miró con cara de extrañeza. ¿Santiago qué? Aquí no hay ningún Santiago detenido esta noche, señora. Carmen parpadeó, confundida. ¿Cómo que no? Me llamaron de aquí. Un policía me dijo que mi nieto estaba detenido. Que viniera ya. La oficial consultó el sistema. Tecleó por unos segundos. No hay ningún Santiago Herrera registrado hoy. ¿Está segura de que le dieron esta dirección? Carmen, ya con el estómago hecho nudo, sacó su celular. Vio el número de la llamada. Era un número desconocido, sin contacto, sin nombre. Intentó devolver la llamada, pero lo único que escuchó fue una grabación. El número que usted marcó no existe. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró, pero lo que doña Carmen todavía no sabía era que eso apenas era el comienzo. Doña Carmen se quedó parada en medio de la agencia, mirando su celular como si esperara que algo más apareciera en la pantalla. Pero no.
Nada. El número era falso. La voz de Santiago, esa que sonaba tan real, ¿había sido una grabación? ¿Un engaño? ¿Un truco? No quería creerlo. Sintió cómo se le doblaban las piernas y buscó una banca para sentarse. Le costaba respirar. Tenía el pecho apretado, las manos frías y la cabeza hecha un torbellino. Una oficial joven se acercó. ¿Está bien, señora? Carmen la miró, perdida. ¿Y si sí estaba aquí? ¿Y si lo movieron? ¿Y si...? Es mi nieto. Yo sé que era él el que habló, dijo con los ojos a punto de llorar. La oficial, amable pero firme, le respondió. Mire, señora, si no está en los registros es porque no lo trajeron aquí. ¿Está segura que no fue una broma? Hemos tenido muchos casos de extorsión telefónica, sobre todo con personas mayores. Carmen abrió los ojos, incrédula. ¿Extorsión? Sí, señora. Le llaman, le dicen que tienen a un familiar detenido, y mientras usted va para allá, a veces entran a su casa, o luego le piden dinero. ¿Le pidieron algo? Carmen negó con la cabeza. Nadie le había pedido nada, todavía. Y fue justo en ese momento que su teléfono volvió a sonar. Número desconocido. El corazón se le fue a la garganta. Dudó por unos segundos. Luego contestó. ¿Bueno? Señora, ¿ya llegó? Era la misma voz de antes, la del supuesto policía. ¿Dónde está Santiago? Me dijeron que aquí no hay nadie con ese nombre. Silencio. Luego la voz volvió, ahora más agresiva. Mire, señora, no tenemos tiempo para sus preguntas. Si no quiere que su nieto termine fichado por narcotráfico, traiga 50,000 pesos en efectivo a la dirección que le vamos a enviar por mensaje. No le diga a nadie, y no intente hacerte la lista, Carmen, que sabemos dónde vive. Y colgaron. Doña Carmen se quedó helada. Miró a su alrededor. Nadie parecía haberse dado cuenta de nada. Todo seguía normal. Policías escribiendo, gente esperando, un niño dormido sobre el regazo de su madre. Abrió el mensaje. Una ubicación. Una calle de terracería. Al otro lado de Iztapalapa. 1 hora. Y una amenaza. Si no llegas en 40 minutos, te vas a arrepentir. Ahora entendía. La estaban extorsionando. Pero entonces, ¿Santiago estaba bien? ¿O de verdad lo tenían? ¿Qué pasaba si era cierto? Y fue en ese momento que cometió el error más grande de su vida. No avisó a nadie. No llamó al 911. No pidió ayuda. Solo se levantó, salió de la agencia y pidió otro taxi. Mientras avanzaban por calles oscuras, una frase se repetía en su cabeza una y otra vez. No le digas a nadie. Y Carmen obedeció, sin saber que ese silencio le costaría muy caro. El taxi se internaba por calles cada vez más oscuras y solitarias. Doña Carmen miraba por la ventana, con las manos apretadas sobre su bolso. Había agarrado todo lo que tenía en la casa, los ahorros que guardaba en un cajón viejo de la cocina, lo poco que tenía en efectivo, ni de lejos 50,000 pesos, pero lo suficiente, según ella, para negociar, para suplicar. El chofer, un joven de unos 30 años, notó la tensión. ¿Todo bien, señora? ¿Está segura que quiere que la deje por aquí? Esta zona no es muy segura a estas horas. Carmen asintió sin mirarlo. Sí, hijo, es urgente. El auto avanzó hasta la ubicación marcada. Una calle de terracería sin luz, entre casas de lámina y muros grafiteados. El GPS decía que ya había llegado, pero no se veía nada, ni gente, ni patrullas, ni oficinas. El chofer dudó. Mire, mejor la espero mientras ve qué onda, ¿no? No, gracias. Ya puedes irte. Pagó y se bajó. El taxi se alejó y en cuanto se fue, el silencio la envolvió. Solo se escuchaban perros ladrando a lo lejos y el zumbido de algún transformador. Su celular vibró. Un nuevo mensaje. Camina 2 cuadras hacia el callejón. Ahí te están esperando. Carmen tragó saliva. Dio un paso, luego otro. Su corazón latía a 1000. Pasó junto a un portón oxidado, luego por una casa abandonada. La calle era un laberinto de sombras. Y justo cuando estaba por regresar, una camioneta blanca sin placas dobló la esquina y se le cerró enfrente. 2 hombres bajaron de golpe. «¡Ya valió, doñita! ¡Entrégalo!». Uno le arrancó la bolsa con violencia. Carmen cayó al suelo,
golpeándose el hombro contra la banqueta. «Llévense lo que quieran, pero no me hagan daño. Yo solo vine por mi nieto». «¿Cuál nieto?», dijo uno, riéndose. «Si te tragaste toda la historia. Y además traes una miseria», gruñó el otro, revisando la bolsa. «Ni 10,000 pesos hay aquí. Era lo único que tenía. Se los juro». Uno de ellos se agachó y la tomó del brazo. «¿Sabes qué, Carmen? Tú ya viste nuestras caras. No te podemos dejar ir así nada más». Y justo en ese momento, un ruido rompió la escena. Una patrulla, con las luces apagadas, dobló lentamente la esquina. Los hombres se miraron entre sí. «¡Vámonos! ¡Vámonos!». Subieron a la camioneta y arrancaron a toda velocidad, dejando a Carmen tirada, temblando. La patrulla aceleró detrás de ellos, pero no logró alcanzarlos. Uno de los oficiales bajó y corrió hacia Carmen. «¿Está bien, señora? ¿Qué pasó?». Ella apenas podía hablar. Tenía el rostro arañado, el brazo adolorido y una mezcla de rabia, miedo y vergüenza que no le cabía en el pecho. Me engañaron. Me dijeron que tenían a mi nieto. Y vine sola». El oficial la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «¿No llamó al 911? ¿No avisó a nadie?». Ella negó lentamente con la cabeza. «Solo quería ayudarlo». El policía habló por radio, pidió una ambulancia y refuerzos. Luego, mientras le cubrían los hombros con una manta térmica, le dijo con voz seria: «Señora, esto no solo fue un intento de extorsión. Lo que usted acaba de hacer es muy grave». Carmen lo miró confundida. ¿Grave? ¿Por qué? Y lo que vino a continuación la dejó sin habla. «Por lo que acaba de pasar, usted también va a ser presentada. Posiblemente será detenida por obstrucción de una investigación oficial y exposición imprudente a un delito». ¿Yo qué hice? Si yo soy la víctima, tal vez sí, pero también actuó por su cuenta, y eso va a tener consecuencias. Carmen, en shock, apenas podía reaccionar. Esa noche salió de su casa para salvar a su nieto, y ahora, dentro de una patrulla, esposada, iba directo a la misma delegación donde creía que él estaba detenido. Lo que no sabía era que la historia daría un giro aún más oscuro. El trayecto en la patrulla fue silencioso. Doña Carmen iba en la parte trasera, con las manos esposadas al frente, envuelta en una manta que no le quitaba el frío, porque ese frío no venía del cuerpo, venía del alma. La cabeza le daba vueltas. ¿En qué momento todo se salió de control? ¿Cómo había pasado de ser una abuela preocupada a una mujer detenida? Y lo peor de todo, aún no sabía nada de Santiago. «¿Me pueden decir si mi nieto está bien?», preguntó al oficial que iba a su lado, con la voz quebrada. El policía, joven, con cara de pocos amigos, apenas la miró por el retrovisor. «Ya se está investigando, pero hasta ahora no hay ningún reporte de un Santiago Herrera detenido. Lo más probable es que haya sido un engaño, señora. Pero era su voz. Era él. Yo lo escuché. También se puede falsificar la voz. A veces la sacan de redes sociales, de audios, de videos. Lo hacen parecer real. Y uno cae. Usted cayó». Carmen apretó los dientes. No quería llorar, pero las lágrimas ya no pedían permiso. Al llegar a la delegación, la misma donde horas antes había preguntado por Santiago, la hicieron pasar directo a una oficina. Un agente del Ministerio Público la esperaba. Hombre mayor, serio, de rostro seco, con cara de quien ya lo ha visto todo. «Siéntese, señora». Ella se sentó sin soltar la manta. «Me dijeron que me van a detener, pero yo solo vine porque pensé que mi nieto estaba en peligro». El agente revisó unos papeles. Luego la miró directo a los ojos. «Entendemos su intención, señora. Y sí, usted fue víctima de un intento de extorsión, pero cometió varios errores graves. No llamó al 911, no avisó a las autoridades, no siguió los protocolos y fue a un punto de entrega por su cuenta, con dinero en efectivo. Eso, aunque parezca mentira, interfiere con investigaciones activas, y más en una zona como esa, donde operan bandas conocidas». «¡Pero yo no sabía!», gritó Carmen. «Yo no soy delincuente». Y nadie dice que lo sea, pero legalmente, al actuar por su cuenta, complicó las cosas. La patrulla que la encontró estaba siguiendo un operativo encubierto.
Usted apareció en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Carmen se quedó en silencio. Lo único que sentía ahora era impotencia. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó, casi en susurros. Va a declarar. Se le abrirá una carpeta de investigación. Luego el juez decidirá si la deja libre bajo medidas cautelares o si continúa detenida. Pero, ¿yo qué hice mal? El agente cerró la carpeta con un suspiro. Nada, señora. Y todo, al mismo tiempo. Un par de horas después, ya con la cara hinchada de tanto llorar, Carmen fue llevada a una celda pequeña. Había otras 3 mujeres dentro, todas más jóvenes que ella. Al verla entrar, una de ellas murmuró: ¿Y ahora qué? ¿Metieron a las abuelas? La otra rió bajito, pero Carmen no respondió. Solo se sentó en una esquina, apoyó la cabeza contra la pared y se quebró. Esa noche no durmió. Al día siguiente, durante la declaración oficial, una nueva revelación la dejó sin aire. Señora Carmen, dijo el licenciado de oficio que le asignaron, acabamos de recibir información que podría cambiar su caso. ¿Qué información? Su nieto, Santiago, está desaparecido desde hace 3 días. Carmen se quedó congelada. No, eso no puede ser. Si me llamó anoche, me habló, yo lo escuché. Eso es lo que queremos entender. Su hija presentó una denuncia de desaparición el lunes. Dice que Santiago salió por la noche y no regresó. Hasta ahora no hay rastros de él, ni llamadas, ni ubicación. Eso no es cierto. Él me habló. El abogado le mostró el informe. El número del que recibió la llamada estaba vinculado a otras 8 denuncias de extorsión en distintas alcaldías. Todo era parte de una operación más grande, una red criminal, una estructura profesional que posiblemente sí tenía a Santiago. Y ahí, por primera vez, doña Carmen sintió que todo era mucho peor de lo que había imaginado. Tal vez el secuestro no era falso. Tal vez la llamada no fue solo un engaño. Y si eso era cierto, Santiago podría estar en peligro real. Doña Carmen se quedó en silencio. Frente a ella, el abogado de oficio hablaba con cuidado, tratando de explicar todo paso a paso, pero su mente ya no podía procesar nada. Solo una frase daba vueltas y vueltas en su cabeza. Santiago está desaparecido desde hace 3 días. No puede ser, susurró. Él me llamó, yo lo escuché, era su voz, me habló anoche. El abogado asintió con seriedad, sin desmentirla. No estamos diciendo que usted mienta, señora Carmen. Lo que pasa es que hay 2 posibilidades. Una, que haya sido un montaje. Usaron audios o videos del muchacho para copiar su voz. O la otra, hizo una pausa, bajando el tono, que sí haya sido él. Y eso sería aún más preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque significaría que sí lo tienen y están utilizando su voz para engañar a familiares, y eso ya no es una simple extorsión. Eso ya es secuestro. El corazón de Carmen se paralizó. Las manos le temblaban sobre la mesa. Le costaba respirar. El pecho se le apretó como si alguien le estuviera poniendo un costal de cemento encima. ¿Y qué va a pasar conmigo? Por ahora. Usted seguirá en calidad de detenida mientras se aclara su situación legal. Pero con este nuevo dato, lo más probable es que se le otorgue libertad condicional. Lo más importante ahora es encontrar a Santiago. Carmen apretó los dientes. Tenía ganas de gritar, de romper algo, de salir corriendo. ¿Cómo era posible que todo estuviera saliéndose de control tan rápido? Hace unas horas pensaba que su nieto estaba en una celda por un malentendido. Ahora, el mundo le decía que podría estar secuestrado. Esa misma tarde, desde la Fiscalía de Personas Desaparecidas, un agente investigador llegó para tomarle declaración. Era una mujer de unos 40 años, seria, directa, con voz firme. Señora Carmen, mi nombre es la agente Linares. Estoy a cargo del caso de su nieto Santiago. Necesito que me cuente con el mayor detalle posible todo lo que pasó anoche, desde la primera llamada hasta el momento en que fue interceptada por los sujetos. Carmen respiró hondo y empezó a hablar. No omitió nada. El tono de voz, las palabras exactas, la camioneta, el lugar, incluso los insultos. Recordaba todo con claridad. Lo revivía una y otra vez.
La agente tomaba notas mientras la escuchaba. Cuando terminó, levantó la vista. Señora, ¿su nieto tenía alguna relación con personas involucradas en cosas raras? ¿Amistades problemáticas? ¿Broncas con alguien? Pues, dijo Carmen, dudando. Últimamente lo notaba extraño. Salía tarde, no me decía con quién. A veces llegaba con los ojos rojos, pero me decía que era por desvelo. No sé, no quise meterme tanto. Yo confiaba en él. La agente cerró la libreta. Vamos a hacer todo lo posible por encontrarlo. Pero necesitamos que entienda algo. Esto no es un caso común. Los que la llamaron a usted anoche no son improvisados. No fue una extorsión al azar. Eligieron a usted, eligieron a Santiago. ¿Y eso qué significa? Que tal vez su nieto ya estaba siendo vigilado. Y usted podría haber sido la carnada. Esa noche, Carmen fue liberada bajo medidas cautelares. No podía salir de la ciudad. Debía presentarse una vez por semana a firmar y aún enfrentaba un proceso. Pero al menos ya no estaba tras las rejas. Al salir de la delegación, su hija, Leticia, madre de Santiago, la esperaba llorando. Se abrazaron como si no se hubieran visto en años. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo esto?» «Yo solo quería ayudarlo, hija», susurró Carmen. Pero parece que ya era tarde. Leticia asintió con lágrimas en los ojos. «Mamá, encontré algo en el cuarto de Santiago. Algo que no te había querido decir, porque no sabía cómo interpretarlo». «¿Qué encontraste?» «Un cuaderno, con nombres, direcciones y una palabra repetida muchas veces. Entrega». Carmen la miró, sintiendo cómo el piso se le movía. ¿Entrega de qué? Leticia bajó la voz. «No lo sé, pero parece que Santiago se había metido en algo muy peligroso, y lo que descubrirían al día siguiente cambiaría por completo todo lo que creían saber sobre Santiago». A la mañana siguiente, doña Carmen y su hija Leticia se sentaron en la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces habían desayunado en silencio mientras Santiago se alistaba para ir a la prepa o salía corriendo al trabajo de medio tiempo. Pero hoy, el ambiente era diferente, tenso, frío, como si el aire mismo supiera que algo ya no estaba bien. Leticia dejó el cuaderno sobre la mesa. Era una libreta común, de pasta negra, maltratada en las esquinas, como si hubiera pasado por muchas manos. Lo había encontrado escondido detrás del cajón de calcetas, al fondo del closet de Santiago. Carmen lo abrió con cuidado, como si fuera una bomba a punto de estallar. En la primera hoja, con letra apretada y desordenada, estaban escritos varios nombres: Kevin, el flaco, Rojo, Güero Beto, Camila. Junto a cada nombre, una dirección. Algunas eran de la misma colonia, otras de zonas más alejadas: Tláhuac, Nesa, Chimalhuacán, Iztacalco. En la siguiente hoja, algo mucho más preocupante: una tabla con fechas y palabras repetidas. «¿Qué es esto?», susurró Carmen, leyendo en voz baja. «Entrega 12, pago 8, regreso 14». Leticia señaló con el dedo una fecha específica. «Mira esta. Domingo 23, entrega doble, caja cerrada. Ese fue el día que desapareció Santiago». Ambas se miraron sin decir nada. La palabra entrega se repetía al menos 15 veces a lo largo del cuaderno. Junto a ella, abreviaciones que no entendían: BLK, JM, T3, PZ. Leticia bajó la voz. ¿Y si Santiago estaba repartiendo algo? No comida, no paquetes, otra cosa. Doña Carmen negó con la cabeza, aún en negación. No, mi Santiago no haría eso. Mamá, tú sabes que ahorita los chavos se meten sin darse cuenta. Un amigo les pide un favor, les ofrecen lana fácil y cuando ven, ya están enredados. En ese momento, Carmen recordó algo. Unas semanas atrás, Santiago había llegado tarde, con las manos manchadas de tinta negra. Cuando ella le preguntó qué era, él solo dijo: «Un cliente me pagó con un fajo de billetes viejos, y estaban manchados. No había querido preguntar más». Horas más tarde, ya en la fiscalía, entregaron el cuaderno como parte de la investigación. La agente Linares, al verlo, frunció el ceño. «Esto confirma nuestras sospechas». «¿Qué sospechas?», preguntó Leticia.
Este cuaderno tiene formato de bitácora de entregas, muy parecido al que hemos visto en casos donde chavos son reclutados como mulas urbanas. Les hacen repartir paquetes, muchas veces sin saber qué llevan realmente, y les pagan por ruta cumplida. ¿Y quién los recluta? Bandas locales, a veces hasta por redes sociales. Entran con la promesa de ganar dinero rápido, sin riesgos, pero una vez dentro ya no pueden salirse. Si fallan una entrega, desaparecen. Carmen sintió que la sangre se le congelaba. ¿Usted cree que a mi nieto le pasó eso? La agente la miró directo. No lo sabemos todavía, pero todo apunta a que Santiago se metió en algo mucho más grande de lo que entendía. Y ahora, esos mismos que lo usaban, podrían estarlo usando para extorsionar a otras personas, incluida usted. Pero, ¿por qué no se acercó a nosotros? ¿Por qué no dijo nada? La agente se cruzó de brazos. Porque tenía miedo, porque tal vez ya estaba amenazado, o porque pensaba que podía controlarlo. Esa misma tarde, se emitió una alerta de búsqueda formal. Se activó el protocolo ALBA por desaparición de adolescente con posible vinculación criminal. Se solicitó análisis del celular de Carmen, triangulación de llamadas, revisión de cámaras cercanas a donde ocurrió el asalto. Pero al anochecer, una nueva llamada llegó al celular de doña Carmen. Número desconocido. Ella ya no quería contestar. Temblaba. Leticia, con firmeza, tomó el celular. ¿Bueno? La voz del otro lado era pausada, masculina, sin apuro. Mira, ya sabemos que fuiste con la policía. Nosotros no jugamos, quieren a Santiago de vuelta. Entonces escuchen bien. O cumplen lo que se les pide, o lo van a encontrar tirado en una bolsa negra. Leticia se quedó helada. La llamada se cortó y Carmen empezó a gritar. ¡Lo tienen! ¡Mi niño está vivo! ¡Dios mío! ¡Lo tienen! Pero esta vez no había dudas. Era real. Santiago sí estaba secuestrado y ahora estaba en manos de gente capaz de todo. Leticia apenas podía sostener el celular en la mano. Temblaba. Sudaba frío. Doña Carmen, al verla en shock, se levantó de golpe de la mesa. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron de Santiago? Leticia no respondía. Solo miraba al vacío. La amenaza aún retumbaba en su cabeza. O cumplen lo que se les pide, o lo van a encontrar tirado en una bolsa negra. «Dímelo, por favor», gritó Carmen. «No me ocultes nada, Leticia». «Lo tienen, mamá», dijo finalmente con voz quebrada. Santiago sí está secuestrado, y esta vez no fue una broma, no fue una voz falsa, fue real, lo tienen, y están esperando que hagamos algo. Carmen se dejó caer sobre la silla, con los ojos desorbitados. «No, Dios mío, no, mi niño no, no». Leticia la abrazó con fuerza, y por varios minutos, madre e hija se hundieron en el llanto. Pero en medio del dolor, Leticia tomó una decisión. «Ya basta. Esto no se va a quedar así. Nos están usando como títeres. Voy a ir a la fiscalía. Pero esta vez no vamos a esperar sentadas». Esa misma tarde, Leticia y Carmen se reunieron con la agente Linares. Le contaron todo sobre la llamada, la voz, las palabras exactas, la amenaza. ¿Grabaron la llamada?, preguntó la agente. Leticia negó. No, fue directa. Duró menos de 1 minuto. ¿El número? También era desconocido. Linares apretó los labios, molesta. Estos tipos se están moviendo con estrategia, y lo peor es que ahora ya no están pidiendo dinero. Están esperando que ustedes actúen. Eso significa que los están vigilando. ¿Nos están siguiendo? Es posible. O tal vez tienen a alguien cerca. Vecinos, conocidos, alguien que informe cada movimiento. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Carmen, desesperada. No podemos sentarnos a esperar que me vuelvan a llamar. La agente las miró con seriedad. Vamos a hacer una cosa. Van a seguir su vida normal. Van a fingir que no han hablado con nosotros, que están asustadas, y cuando ellos les den instrucciones, vamos a intervenir. Leticia dudó. ¿Y si lo lastiman? No vamos a permitirlo. Pero necesitamos que ustedes cooperen al pie de la letra. Carmen tragó saliva. ¿Usted me está pidiendo que me arriesgue otra vez? No, Carmen.
Les estoy pidiendo que nos ayuden a atraparlos y que juntas rescatemos a Santiago. Esa noche, doña Carmen durmió con el celular en la mano. No quería perder ni un segundo si volvían a llamar. Leticia, por su parte, se encerró en su cuarto y empezó a revisar cada una de las redes sociales de Santiago. Buscaba mensajes, contactos, pistas, y ahí encontró algo extraño. Un contacto guardado como Tío Beto, con el que Santiago había hablado casi todos los días durante el último mes. Pero Santiago no tenía ningún tío llamado Beto. Leticia abrió el chat. Los mensajes más recientes estaban eliminados, pero uno, enviado 2 semanas antes, le puso la piel de gallina. Ya casi te toca la entrega pesada. No la cagues. Si lo haces bien, te ganas tu lugar. Y otro, con fecha del domingo 23, el día que Santiago desapareció. No le digas nada a tu abuela, te veo en el mismo punto. Leticia fue corriendo con Carmen, mostrando la pantalla. Mamá, ya sé quién lo metió en esto. ¿Quién? Alguien que se hacía pasar por familiar. Y si Santiago confiaba en él, es porque lo tenía cerca. Esto va más allá de una extorsión. A las 8:13 de la mañana del día siguiente, el celular de Carmen volvió a sonar. Número oculto. Ella respondió de inmediato, sin dudar. Bueno, la misma voz, ahora más tranquila. Carmen, hoy vas a hacer lo que te digamos. Vas a ir a una dirección en Chalco. Hay una bodega. Ahí vas a dejar lo que traigas. No te metas con nadie. No le digas a nadie. Si haces eso, te lo regresamos. Vivo. La llamada se cortó. Carmen bajó el celular, temblando. Leticia la miró fijamente. ¿Qué dijeron? ¿Quieren que vaya a Chalco? ¿A dejar algo? ¿Algo como qué? Carmen la miró con lágrimas en los ojos. No dijeron. Solo dijeron que si lo hago, me lo regresan. Leticia tomó su bolso, respiró hondo y dijo, entonces vamos a ir. ¿Cómo que vamos a ir? Vamos a hacer que crean que estamos obedeciendo. Pero esta vez no estamos solas. Porque lo que no sabían los extorsionadores es que Carmen y Leticia ya tenían todo un equipo esperándolos. La mañana era fría, con un cielo gris que parecía advertir que algo no iba bien. Doña Carmen se puso el suéter más grueso que tenía, el mismo que usaba cuando iba a visitar a Santiago a sus partidos de fútbol, y metió el celular en una bolsa de tela que apretaba con fuerza contra el pecho. Leticia la miró de reojo mientras conducía. «Mamá, ¿estás segura de que puedes con esto?» «No estoy segura de nada», respondió Carmen, sin quitar la vista del camino. «Pero si esto me acerca a mi nieto, voy a hacer lo que sea». La dirección que habían recibido estaba en una zona industrial de Chalco, Estado de México. Era una bodega abandonada, según los registros del gobierno, sin dueño registrado desde hacía años. Perfecto para una entrega sin testigos, perfecto para una emboscada. Pero lo que los criminales no sabían era que ya no tenían el control. Desde muy temprano, la Fiscalía Antisecuestros había montado un operativo encubierto en los alrededores. Vehículos civiles, drones, agentes vestidos de trabajadores, hasta un repartidor de tacos de canasta que en realidad traía una cámara escondida en la charola. La agente Linares daba las órdenes por radio, desde una camioneta a 2 cuadras del punto. Repetimos, objetivo principal es recuperar al joven Santiago con vida. Si los sospechosos aparecen, no intervengan hasta mi señal. Leticia y Carmen no llevaban dinero ni paquetes. Solo un celular con micrófono oculto que transmitía en tiempo real. Estacionaron el auto a unos metros de la bodega. Era un edificio sucio, con grafitis y ventanas rotas. No se veía movimiento. Carmen tragó saliva. ¿Y si no aparece nadie? Entonces esto es una trampa o un mensaje. Caminaron hasta la entrada. Carmen fingía buscar algo en su bolsa. De pronto, un mensaje entró al celular. Puerta lateral, sola. Entra tú, Carmen. La otra se queda afuera. Leticia se encendió. No, mamá, no vas a entrar sola. Pero Carmen la miró con firmeza. Me quieren a mí, no a ti, y ya nos están viendo. Leticia miró alrededor. Un dron de la fiscalía se mantenía volando en círculo. Agentes estaban listos. No había vuelta atrás. Prométeme que si algo me pasa, tú vas a seguir buscándolo.
No digas eso, mamá. Por favor, prométemelo. Leticia asintió con lágrimas en los ojos. Carmen empujó la puerta lateral, entró. Dentro de la bodega, la luz era tenue. Olía a humedad, gasolina y metal oxidado. Al fondo, una lámpara colgante iluminaba una mesa vieja. Encima, había una caja de cartón cerrada con cinta. Un hombre encapuchado estaba sentado detrás de la mesa. «Llegaste tarde, Carmen», dijo con voz ronca. «Pensé que ya no te importaba tu nieto». «¿Dónde está?», preguntó ella con voz temblorosa. «Dime que está vivo». El hombre soltó una risa burlona. «Todo depende de ti. No traje dinero, no tengo nada. Solo quiero saber que está bien. Entonces abre la caja». Carmen dudó. Dio un paso hacia adelante. Miró la caja como si fuera una bomba. «Abre la caja, Carmen». Ella respiró hondo, alargó la mano y quitó la cinta con cuidado. Adentro, una chamarra negra, la misma que Santiago usaba todo el tiempo, llena de sangre seca. Carmen se llevó la mano a la boca. «No, no, esto es un aviso», dijo el encapuchado. «La próxima vez no será solo la ropa». Y justo en ese momento, «¡Luz! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos arriba!». La bodega se llenó de gritos, luces y agentes armados entrando por todas las puertas. El sujeto trató de correr, pero un oficial lo derribó en segundos. Carmen se quedó paralizada. No sabía si llorar, gritar o desmayarse. Leticia entró corriendo y la abrazó de inmediato. «Mamá, ¿estás bien?». Dios mío, pero nadie celebraba, porque aunque el tipo fue capturado, Santiago no estaba ahí, y el encapuchado, esposado contra el suelo, soltó una última frase antes de ser llevado. «Ustedes creen que esto se acabó, pero él ya está muy lejos». Leticia lo encaró furiosa. «¿Dónde está? ¿Qué le hicieron?». El hombre sonrió. «Santiago ya cruzó la línea. Y ustedes no tienen idea de con quién se metieron». La bodega quedó en silencio tras la detención. El eco de los gritos de los agentes aún rebotaba entre las paredes viejas. Pero doña Carmen solo escuchaba una cosa: la respiración agitada de Leticia abrazándola fuerte y el peso insoportable de la chamarra de Santiago, aún entre sus manos. Fría, manchada, llena de sangre seca. Los paramédicos llegaron minutos después. Intentaron revisar a Carmen, pero ella solo repetía una frase en voz baja, como si estuviera poseída. Esa chamarra se la di yo, el día que cumplió 18. No puede ser, no puede ser. Leticia, por otro lado, no soltaba al hombre encapuchado de la mirada mientras lo subían a la patrulla. La agente Linares la tomó del brazo. «Ya, Leticia, no lo provoques. Todavía no sabemos si lo que dijo es verdad o solo está tratando de confundirnos». «Pero él sabe dónde está mi hijo», gritó Leticia. «Lo está disfrutando, está jugando con nosotras». «Y por eso mismo lo vamos a quebrar», respondió Linares, firme. «No importa cuántas horas nos tome, vamos a sacarle todo». Esa misma noche, ya en la fiscalía, el detenido fue identificado como José Alberto N., alias El Beto, exconvicto por robo con violencia y posible miembro de una célula criminal que opera en Iztapalapa, Tláhuac y Chalco. Leticia, al escucharlo, abrió los ojos. Tío Beto. Ese es el contacto con el que Santiago hablaba todos los días. Era él. Doña Carmen estaba sentada, con la mirada vacía. Leticia apretó los puños. Fue él quien lo reclutó. Lo enganchó fingiendo que era parte de la familia. Por eso Santiago confiaba. La agente Linares asintió. «Lo vamos a interrogar toda la noche si es necesario. Pero, Leticia, hay algo más». «¿Qué?». La agente sacó una carpeta. Dentro, fotografías tomadas por drones y cámaras ocultas durante el operativo. Una de ellas mostraba al detenido hablando con otro hombre afuera de la bodega, 3 días antes. «¿Quién es ese?», preguntó Leticia. «Aún no lo tenemos identificado, pero creemos que es el contacto superior, el que realmente mueve los hilos». Y según la geolocalización del celular de Beto, después de reunirse con él, se trasladó a una zona muy específica de la ciudad, Valle de Chalco. Al día siguiente, se intensificó la búsqueda.
Se rastrearon las llamadas salientes del número oculto. Se revisaron cámaras de seguridad en calles cercanas a la bodega. Y por fin, una pista sólida apareció. Una grabación en la que un joven con las mismas características físicas de Santiago, delgado, moreno claro, gorra negra, era subido a una camioneta blanca a la fuerza en la madrugada del domingo 23. El video era borroso, pero bastaba para confirmar que Santiago había sido privado de su libertad. La camioneta tenía placas parcialmente visibles. Las autoridades hicieron un cruce rápido con la base de datos y apareció un nombre: Roberto Izaguirre Mendoza, alias El Grillo, otro viejo conocido de la fiscalía, violento, extorsionador y con vínculos con grupos de trata. Leticia sintió que el estómago se le cerraba. ¿Trata? ¿Estás diciendo que mi hijo podría estar siendo vendido? La agente Linares bajó la mirada. No vamos a adelantar conclusiones, pero si el Grillo está detrás de esto, Santiago ya no está en la ciudad. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos?, dijo Carmen, al borde del colapso. Tenemos una oportunidad. El Grillo tiene un patrón. Transporta a sus víctimas los miércoles en la madrugada, en caravanas de camiones que salen por la carretera México-Puebla, cruzando por Amecameca. Mañana es miércoles. Leticia lo entendió de inmediato. Entonces tenemos menos de 24 horas. Exactamente. Y si lo vamos a rescatar, tiene que ser mañana. Esa noche, doña Carmen se encerró en su cuarto. Frente a ella, tenía la chamarra de Santiago extendida sobre la cama. La tocó con cuidado, como si al acariciarla pudiera volver a abrazar a su nieto. «Mijito, si me estás oyendo, aguanta, por favor. Estamos más cerca de lo que crees». Y al mismo tiempo, en algún lugar de Valle de Chalco, Santiago, amarrado, golpeado, con los ojos vendados, susurraba: «Abue, no me dejes». El miércoles llegó más rápido de lo que nadie quería. El amanecer apenas asomaba entre los cerros de Amecameca, teñido de un gris frío que presagiaba tormenta. Leticia manejaba una camioneta prestada por la fiscalía, mientras doña Carmen iba en el asiento del copiloto, aferrando un rosario entre las manos. En la parte trasera iban 2 agentes encubiertos, listos para moverse cuando recibieran la orden. La agente Linares iba al frente del convoy, coordinando cada movimiento por radio. «Atención, todos», dijo ella. «Las cámaras en carretera reportan que se aproxima una caravana de 3 vehículos con las placas vinculadas a El Grillo. Prepárense. Esta es nuestra única oportunidad». Carmen tragó saliva. Leticia respiró hondo. «¿Están seguros de que Santiago va ahí?», preguntó Leticia. La voz de Linares llegó por el radio. «Los patrones coinciden, y la última señal del celular que le quitaron apareció muy cerca del punto de salida. No tenemos confirmación visual, pero es nuestra mejor pista». La caravana apareció a lo lejos. Una camioneta blanca, una gris y un camión viejo de redilas, moviéndose lentamente hacia la salida de la ciudad. Los agentes comenzaron la maniobra. Cerraron el paso por la parte trasera, mientras otro grupo adelantaba por el lado contrario. Todo debía parecer un operativo rutinario. «¿Listos?», dijo Linares. 3, 2, 1. «¡Cierren el paso! ¡Ahora!». Una patrulla se atravesó de golpe frente a la camioneta blanca. Otra bloqueó el costado del camión. Los vehículos frenaron de inmediato, y los gritos comenzaron. «¿Qué chingados pasa? Muévanse, cabrones. Policía, bajen de los vehículos. Manos arriba». Todo se volvió caos. Las puertas se abrieron, agentes armados bajaron, los sospechosos intentaron huir, pero fueron sometidos en cuestión de segundos. Leticia y Carmen observaban todo desde la camioneta. Las manos de Carmen temblaban sin control. Por favor, que esté aquí», susurraba. De repente, uno de los agentes gritó: «¡Tenemos algo! ¡En el camión! ¡Traen jóvenes atrás!». Leticia salió corriendo, Carmen detrás, tambaleándose. En la parte trasera del camión, los agentes levantaron la lona. Adentro había 4 jóvenes, todos golpeados, amarrados, con la mirada perdida. Leticia se tapó la boca con las 2 manos. «Santiago, Santiago, ¿dónde estás?».
El agente que abrió la lona negó con la cabeza. No está aquí, pero estos muchachos dicen que vieron a otro joven. Se lo llevaron ayer en la noche. Carmen sintió como las piernas se le doblaban. Leticia la sostuvo antes de que cayera. No, no puede ser. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí, gritó ella. Uno de los muchachos rescatados habló con dificultad. A tu hijo, a él. Lo subieron a una camioneta negra, una que va más adelantito, rumbo a los caminos de terracería. La agente Linares dio la orden al instante. Todos a los vehículos. Tenemos un cuarto objetivo en fuga. Leticia corrió a la camioneta. Mamá, vamos, todavía podemos alcanzarlos. Carmen, llorando, subió sin dudar. El convoy avanzó a toda velocidad por la carretera México-Puebla, pero la camioneta negra se movía por caminos estrechos, saliéndose de la ruta principal. El camino se complicaba. Terracería, piedras, lodo. Las llantas patinaban. Los autos brincaban sobre los baches. Linares gritó por radio. ¡No lo pierdan! Esa camioneta es nuestra última esperanza. Rumbo a los campos secos, entre los cerros. Leticia apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, aguanta. Lo vamos a traer de regreso. Te lo prometo. Pero de pronto, frente a ellos, la camioneta negra apareció. Estaba volcada a un costado del camino, con humo saliendo del motor. Una llanta seguía girando lentamente. Leticia frenó de golpe. Los agentes bajaron corriendo, armas en mano. Carmen salió tambaleándose. «Santiago, mi niño, ¿dónde estás?» La puerta del copiloto estaba abierta, manchas de sangre frescas en el asiento. Y en el suelo, un cordón de tenis roto, el mismo que Santiago usaba siempre. «¡Lo sacaron!», dijo un agente. «Pero hay rastros de que lo arrastraron hacia el cerro». Linares gritó. «¡Formen equipos! ¡Todos suban! Lo tienen a menos de 1 kilómetro». Leticia tomó a Carmen de los hombros. «Mamá, lo estamos alcanzando». Carmen, entre lágrimas, murmuró. «Estoy aquí, mijito. Aguanta, aguanta por tu abuela». Y mientras el operativo se dispersaba entre los matorrales, a unos cientos de metros, Santiago luchaba por respirar, vencido, amarrado, con la boca tapada, mientras 2 hombres lo arrastraban cuesta arriba. «Apúrense», dijo uno. «El jefe dijo que si los polis nos alcanzan, lo desaparecemos». El sonido de las ramas quebrándose bajo los pies de los agentes se mezclaba con el zumbido de los radios y el jadeo de los que subían el cerro a toda velocidad. Era una carrera contra el tiempo y contra la muerte. Leticia tropezaba entre las piedras, pero no se detenía. Iba con una linterna en la mano y los ojos clavados en los arbustos. Detrás de ella, doña Carmen subía más lento, sostenida por uno de los paramédicos que la seguía de cerca por si su corazón no aguantaba. «¡Santiago!», gritaba Leticia entre los árboles. «Hijo, respóndeme, por favor». Desde otro flanco del cerro, la agente Linares daba órdenes por radio. «Los rastros llevan hacia la cañada. Parece que lo arrastraron por ese camino. Muévanse». Mientras tanto, Santiago estaba cada vez más débil. Tenía la cara golpeada, los labios partidos y las manos atadas con una cuerda gruesa. Los 2 hombres que lo llevaban ya no se molestaban en cargarlo. Lo iban arrastrando como si fuera un costal, apurados, sudando. «Apúrate, güey, ya escuché los perros, nos van a alcanzar. Pues échalo aquí y córrele». Uno de ellos sacó un cuchillo. El filo brilló bajo la luz que apenas entraba entre los árboles. «Ni modo, chavo, hasta aquí llegaste. No eres el primero, ni el último». Santiago intentó gritar, pero tenía la boca cubierta con cinta. Pataleó, se revolvió. No quería morir ahí, solo, sin volver a ver a su abuela. Pero en ese instante, «Policía, suéltalo, alto, o disparamos». Un disparo al aire hizo eco entre las montañas. Los 2 hombres soltaron a Santiago y corrieron en direcciones contrarias. Uno fue interceptado casi de inmediato. El otro logró bajar corriendo por un barranco. Leticia llegó corriendo al lugar. Cuando lo vio, tirado entre la maleza, con los ojos llorosos, atado, gritó como nunca antes en su vida. «¡Santiago!
Los agentes lo desataron de inmediato. Carmen llegó unos segundos después, jadeando, con el corazón a punto de reventar. «Mi niño, ay, mi niño, estás vivo, estás vivo». Santiago no podía hablar, solo lloraba. Lloraba como si fuera un niño de 5 años otra vez. Se abrazó a su mamá, a su abuela, a los dos al mismo tiempo, temblando, mientras los paramédicos lo cubrían con una manta térmica. Estaba vivo, moreteado, herido, deshidratado, pero vivo. «Tranquilo, hijo», susurraba Leticia, llorando. «Ya estás a salvo. Ya pasó. Tu abuela movió cielo y tierra para encontrarte». Santiago la miró, con la voz apagada. «Pensé que ya no salía de esta». Doña Carmen le besó la frente, acariciándole el rostro como cuando era niño. «Te prometí que no te iba a dejar, ¿verdad? Y yo no rompo mis promesas». El regreso fue lento. Los agentes custodiaban a Santiago como si fuera oro puro. Leticia iba a su lado, sin soltarle la mano. En cuanto llegaron a la base de la fiscalía, lo ingresaron directo al área médica. Durante horas le hicieron estudios, curaciones, exámenes psicológicos. Carmen y Leticia esperaban afuera, agotadas, pero con un nuevo brillo en los ojos. Por fin, había esperanza. Más tarde, la agente Linares llegó con una carpeta en la mano. «Tenemos buenas y malas noticias». Leticia se puso de pie de inmediato. «Dígame». «La buena, el muchacho está estable. No hay daño interno grave. Lo van a dar de alta en unas horas, pero debe estar en vigilancia». «¿Y la mala?» «El sujeto que escapó cerró abajo. Es el Grillo, el líder. Y ahora sabe que Santiago está vivo. Eso significa que va a querer terminar el trabajo». Carmen cerró los ojos con fuerza. No podía creer lo que escuchaba. «O sea que esto no ha terminado». «No», respondió Linares. «Ahora empieza la segunda parte, proteger a Santiago y atrapar al que dio la orden de matarlo». Leticia se pasó las manos por la cara. «¿Cómo lo protegemos?» «Con una sola opción. Vamos a tener que esconderlo. Y además, Santiago tiene que hablar». «¿Hablar de qué?» «De todo lo que sabe. Porque si él fue parte del movimiento interno del grupo, puede ayudarnos a desmantelar toda la red». Carmen miró a su nieto desde la ventana del consultorio. Ya no era un niño, pero ese día tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. El cuarto de observación en la clínica de la fiscalía estaba en completo silencio. Santiago descansaba en una camilla, con suero en el brazo, una venda en la frente y las manos entrelazadas sobre el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. No había dormido ni un minuto. Doña Carmen y Leticia lo miraban desde una pequeña sala a través de un vidrio polarizado, acompañadas por la agente Linares. «Ahorita no podemos forzarlo a declarar», explicó Linares. «Está deshidratado, en shock, con el cuerpo al límite. Pero en cuanto esté estable, necesitamos que nos diga todo lo que sabe». Leticia respiró profundo, como cargando un costal invisible en el pecho. «¿Qué pasa si no quiere hablar? Entonces lo van a volver a buscar. Y la próxima vez no vamos a llegar a tiempo». Carmen negó con la cabeza. No lo vamos a dejar solo otra vez. Yo se lo prometí. Él tiene que entender que ya no está solo». Horas después, Santiago fue trasladado a una casa de resguardo, una ubicación secreta, escoltado por 2 unidades de protección. Solo Carmen y Leticia tenían permitido estar con él. El lugar era una pequeña casa de descanso en una zona rural de Texcoco, alejada, silenciosa, rodeada de árboles. Un lugar para sanar y pensar. Al anochecer, Leticia entró con una taza de té caliente. Santiago estaba sentado en el sofá, con una cobija sobre las piernas. Miraba por la ventana. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Raro, como si todo esto no fuera real». Leticia se sentó a su lado. «Estás vivo, mi amor. Eso es lo único que importa, pero ahora necesitamos que hables». Santiago tragó saliva. «¿Hablar de qué?» «De los que te metieron en esto, de los nombres, de las entregas, de El Grillo». Santiago bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, si yo hablo, nos van a matar, a todos». «No, hijo, ya no estás solo. La policía te va a proteger, nosotros también. Pero si no dices nada,
Ellos van a seguir haciendo esto con otros. Santiago cerró los ojos. Yo no sabía que era tan grave, mamá. Al principio solo era llevar paquetes, ya sabes, paquetería alterna, así le decían. Me pagaban bien. Me trataban como uno más. Y cuando quise salirme, me amenazaron. Leticia lo escuchaba sin interrumpir. ¿Cómo entraste? Fue por Beto, el que se hacía llamar tío. Me decía que conocía a mi papá, que era de confianza, que me ayudaría a sacar lana. Yo solo quería ayudarte a ti y a la abuela. Ya no quería que siguieras trabajando tanto. Leticia lo abrazó fuerte. Nunca necesitábamos que nos dieras dinero, mi amor. Solo necesitábamos que estuvieras bien. Con eso nos bastaba. Santiago lloraba como un niño. Carmen, desde la puerta, también lloraba en silencio. ¿Recuerdas nombres? ¿Lugares? Preguntó Leticia, suavemente. Santiago asintió. Sí, y sé que tienen más chavos como yo. Reclutan en las prepas, por redes, por conocidos. Y el que manda todo no es Beto. Es uno que le dicen el profesor. Leticia y Carmen se miraron. ¿Lo conociste? Solo una vez. No da órdenes directas. Se comunica por audios, por intermediarios, pero todos le temen. Dicen que si él se entera que alguien habla, los desaparece. Leticia se puso de pie. ¿Estás dispuesto a contarle eso a la fiscalía? Santiago dudó. ¿Me van a proteger? Con todo. Y no solo a ti. Vamos a proteger a todos los que estén atrapados en esto. Esa misma noche, Linares llegó a la casa segura con 2 agentes y una grabadora. ¿Estás listo, Santiago? Él asintió, temblando, pero con los ojos firmes. Encendieron el dispositivo. Nombre completo: Santiago Herrera López. ¿Estás dispuesto a declarar de manera voluntaria? Sí. Y entonces, Santiago empezó a contar todo. Los primeros mensajes, las entregas, los puntos de contacto, los pagos en efectivo, las amenazas, las caras de los reclutadores, nombres, lugares, rutas, jerarquías. Carmen lo miraba con el alma hecha pedazos. Nunca imaginó que su nieto, su niño bueno, había estado caminando tan cerca del infierno. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó ella, llorando. Santiago la miró. Porque tenía miedo y porque pensaba que podía con todo. Pero al final, ustedes me salvaron. Linares apagó la grabadora. Con esto, Santiago, no solo vas a ayudar a atrapar a los responsables, vas a salvar a otros como tú. Santiago asintió, limpiándose las lágrimas. Solo quiero que esto ya no le pase a nadie más. Leticia lo abrazó, Carmen también. Y por primera vez en muchos días, los 3 se sintieron en paz. Pero lo que no sabían era que el profesor ya sabía todo. Y no iba a quedarse de brazos cruzados. La madrugada era espesa, con un silencio tan denso que parecía que el mundo contenía la respiración. La casa segura donde Santiago se resguardaba con su madre y su abuela estaba completamente en calma, custodiada por 2 agentes armados en el exterior. Adentro, todo parecía tranquilo. Pero a las 3:27 de la mañana, el sistema de seguridad falló por exactamente 30 segundos. Una cámara se apagó, un sensor no respondió, y un automóvil sin placas pasó lentamente frente a la propiedad. Desde un dron de vigilancia, uno de los operadores en la fiscalía notó el fallo. Aquí central, perdimos señal de cámara 2 en Texcoco. Posible intento de sabotaje. ¿La familia sigue adentro?, preguntó Linares al recibir el reporte. Sí, patrulla en sitio confirma que todo está en orden. Doble vigilancia y alerta roja inmediata, que nadie se duerma. Recibido. Pero Linares ya tenía el presentimiento. El profesor se había enterado, y no iba a irse sin responder. Al amanecer, Santiago despertó bañado en sudor. Había tenido una pesadilla donde volvía a estar atado, vendado, y lo arrastraban entre piedras mientras su abuela gritaba su nombre. Se sentó en la cama, con la respiración agitada. Leticia lo escuchó desde la cocina y corrió a verlo. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez no era un sueño. Sentí que alguien me miraba por la ventana. Leticia fue hasta la cortina y la abrió con cuidado. No vio a nadie. Es tu mente jugándote sucio, hijo. Has pasado por mucho. No, mamá, yo lo sentí. Alguien ya sabe que estoy aquí.
1 hora después, la agente Linares llegó con malas noticias. Interceptamos una comunicación entre 2 miembros de la red. Estaban hablando en clave, pero una frase se repitió 2 veces. «Vamos por el traidor». Carmen se puso de pie. «No, no lo van a tocar. Ya hicieron suficiente». «Ya sabíamos que esto podía pasar», respondió Linares. «Pero ahora lo confirmamos. El profesor no solo quiere callarlo, quiere enviar un mensaje». «¿Y qué van a hacer? Vamos a sacarlos de aquí. Hoy mismo, Santiago será trasladado a un programa de protección de testigos. Nuevo nombre, nueva ciudad. Y ustedes deberán decidir si van con él». Leticia se quedó en shock. «¿Estás diciendo que tenemos que dejar todo? Es la única forma de mantenerlos vivos». Santiago bajó la cabeza. «Esto es mi culpa. Yo los metí en esto». Carmen se acercó. Le tomó la cara con sus manos arrugadas y firmes. «No, mijo, tú no eres el culpable. Los culpables son los que te usaron, los que te amenazaron, los que te querían muerto. Y ahora vamos a sobrevivir, como familia». A las 6:50 de la tarde, el operativo de traslado inició. 2 camionetas blindadas, escoltas armados, una ruta alterna sin informar a nadie. El destino, una residencia protegida en el estado de Hidalgo. Todo se desarrollaba según lo planeado, pero a las 7:12, en una curva cerrada de la carretera, una explosión destruyó el asfalto frente a la primera camioneta. ¡Bom! El vehículo salió volando hacia el costado del camino. Los gritos de los agentes se mezclaron con los sonidos del metal retorciéndose. Desde los cerros, hombres encapuchados empezaron a disparar. Era una emboscada, perfectamente organizada y dirigida a una sola cosa: Santiago. «Protejan al objetivo, bajen, todos al piso. ¡Fuego! ¡Fuego!». Leticia abrazó a Santiago en el asiento trasero de la segunda camioneta. Carmen, con el cuerpo cubriéndolos, gritaba desesperada: «¡No nos van a matar aquí! ¡No otra vez!». Los agentes devolvían el fuego, cubriéndose detrás de las camionetas. Desde una colina, un sujeto con radio daba órdenes: «Confirmen si está vivo. ¡Confirmen!». Otro respondió: «No lo encontramos. Se bajaron antes. Nos ganaron, porque lo que el profesor no sabía era que todo había sido un engaño». Santiago no iba en ninguna de esas camionetas. 1 hora antes del operativo, Linares cambió el plan sin avisar a nadie, solo a Leticia y Carmen. «Vamos a dejar que piensen que van por Santiago, pero él ya estará en otro lado, lejos, seguro». Y así fue. Mientras el tiroteo ocurría, Santiago era llevado en una ambulancia escoltada, por una ruta secundaria sin cobertura, directo a una nueva vida. Linares lo acompañaba. «¿Estás bien?». «Sí», dijo él, con los ojos llenos de miedo, pero también de esperanza. «¿Ellas están bien? Tu mamá y tu abuela están a salvo. Y tú también». Santiago miró por la ventanilla. El sol se ocultaba detrás de los cerros. «¿Cree que algún día podré volver a mi vida? Tal vez no a la de antes, pero sí a una mejor. Y todo esto que hiciste va a salvar muchas vidas, Santiago». Él asintió, pero en su pecho seguía sintiendo que la guerra aún no terminaba, porque el profesor seguía libre, y la única forma de terminar con todo era enfrentarlo. Pasaron 4 días desde la emboscada. Leticia y doña Carmen fueron reubicadas en un domicilio provisional, lejos de la ciudad, bajo vigilancia permanente. Por su parte, Santiago fue ingresado oficialmente al programa de protección a testigos y estaba recibiendo atención psicológica, médica y legal, en una residencia custodiada en Pachuca, Hidalgo. Pero a pesar de todo el resguardo, nadie podía dormir en paz. Santiago tenía pesadillas constantes. Veía los rostros de sus captores, escuchaba los gritos, los pasos, los disparos, pero sobre todo, había un nombre que lo perseguía como una sombra en cada rincón de su mente: el profesor. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la agente Linares lideraba una de las operaciones más grandes de su carrera. Con la información que Santiago les había proporcionado, se habían identificado 15 posibles casas de seguridad, 4 rutas de traslado clandestino y 12 miembros activos de la red. Pero faltaba uno, el jefe. Y hasta ese momento, nadie sabía su rostro.
Nadie lo había visto. Era solo un alias que corría entre los susurros de los jóvenes reclutados y los sicarios de nivel bajo. El profesor. Debe ser alguien que conoce el sistema, decía Linares en una reunión con su equipo. Alguien que ha estudiado cómo moverse sin ser detectado. Lo que me preocupa no es solo que escape, me preocupa que ya esté planeando otra cosa. Tenía razón. En una oficina discreta, ubicada en una plaza comercial de Iztacalco, un hombre de traje elegante revisaba en una pantalla los mapas, reportes y nombres de quienes lo habían traicionado. ¿Santiago Herrera?, preguntó con calma. Un mocoso más, pero si lo dejan hablar, podría hundirlo todo. El hombre, de unos 50 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, sin tatuajes, sin cadenas, sin armas a la vista, era invisible para cualquiera. Y al mismo tiempo, el más peligroso. Activen el plan B, ordenó. Ya no es suficiente callar a Santiago. Ahora hay que desaparecer a toda su línea directa. Madre, abuela y cualquier agente que haya tocado este caso, incluida la tal Linares, a esa la quiero muerta. Esa misma noche, Santiago recibió una carta. No tenía remitente. El sobre era completamente blanco. La abrió con las manos temblorosas. Dentro había una hoja con solo una línea escrita en tinta roja. ¿De verdad crees que pueden esconderte para siempre? Santiago palideció. Corrió al despacho donde lo esperaba un oficial federal. «Alguien sabe dónde estoy. Me mandaron esto». El agente activó la alerta inmediata. Linares fue notificada en cuestión de segundos. «Tenemos que moverlo otra vez», dijo furiosa. «Esto ya no es filtración, es traición interna». Al día siguiente, Santiago fue sacado de Pachuca de madrugada. Pero antes de partir, pidió ver a su madre y a su abuela una última vez. Linares organizó una reunión secreta en una propiedad segura en Tlaxcala. Solo por unas horas. Un encuentro breve. Un adiós. Por si acaso. Leticia y Carmen llegaron bajo fuertes medidas de seguridad. Cuando Santiago las vio entrar, corrió a abrazarlas sin decir una sola palabra. Solo las sostuvo. Largo, fuerte, como si intentara detener el tiempo. «Me duele que tenga que ser así», dijo Leticia, con la voz entrecortada. «Pero si esto es lo que te salva, lo aceptamos. Y no te sientas culpable», agregó Carmen, con lágrimas. «Tú diste la cara, tú rompiste el ciclo. Nos hiciste abrir los ojos». Santiago las miró fijamente. «No quiero que vivan con miedo. No quiero esconderme toda la vida. Quiero que ese hombre pague». Linares, que escuchaba desde una esquina, se acercó con paso firme. «Entonces necesitamos algo más de ti, Santiago. Lo único que nadie más puede darnos». «¿Qué?». Linares abrió una carpeta. Dentro había una serie de retratos hablados, fotos de cámaras, nombres clave y una sola pregunta. «¿Puedes identificar a el profesor?». Santiago miró la carpeta. Su rostro cambió, su cuerpo se tensó. Sus ojos se clavaron en una sola imagen y, sin dudarlo, apuntó con el dedo. «Es él. Ese es el cabrón que daba las órdenes». Leticia se acercó para ver. «¿Lo conoces?». Santiago asintió lentamente. «Sí, y no solo lo conozco. Ese hombre trabajaba como orientador en mi secundaria». El silencio fue absoluto. Linares lo entendió al instante. Un infiltrado, un depredador disfrazado de guía. Y entonces lo dijo, sin filtros. «Ahora que sabemos quién es, vamos por él». Y no paramos hasta verlo esposado o enterrado. La foto señalada por Santiago mostraba a un hombre con rostro amable, de esos que fácilmente podrían pasar desapercibidos en cualquier escuela pública del país. Tenía unos 50 años, lentes delgados, sonrisa fingida y un porte tranquilo. Parecía todo, menos un criminal. Pero en el fondo de esos ojos, Santiago reconocía el tono de mando, la amenaza silenciosa y el frío de alguien capaz de ordenar una ejecución sin mover un solo músculo. Se hacía llamar Profe Rafa en la secundaria, dijo Santiago. Era el orientador académico. Ayudaba a los chavos con problemas, pero solo se acercaba a los que veía más solos, más rotos. Leticia apretó los dientes. Usaba su puesto para cazarlos. Sí,
confirmó Linares. Y los más peligrosos no son los que gritan, son los que sonríen. El verdadero nombre del sujeto era Rafael Méndez Cuellar, con documentos completamente limpios, sin antecedentes, sin multas, sin huellas digitales en bases criminales, pero con una red de empresas fantasma y números vinculados a movimientos bancarios irregulares en al menos 3 estados. Linares no dudó ni un segundo. Vamos por él, y lo hacemos en silencio. En menos de 48 horas se organizó un operativo nacional. La orden era clara: capturarlo vivo. La información que tenía en la cabeza valía más que cualquier confesión escrita. El rastreo ubicó a Rafael en una propiedad lujosa en Cuernavaca, Morelos. Un fraccionamiento privado, rodeado de seguridad privada, cámaras y muros altos, perfecto para esconder a un criminal que llevaba años operando sin levantar sospechas. ¿Estás segura que es él?, preguntó un comandante de campo a Linares. No tengo la menor duda, y no vamos a fallar. La noche del operativo, doña Carmen y Leticia recibieron una llamada directa de Linares. Ya vamos por él, pero necesito que estén preparadas. Esto no se acaba hasta que ese tipo no esté tras las rejas. Aquí estamos, respondió Leticia, y no nos vamos a mover hasta que escuchemos que lo tienen. Carmen tomó el teléfono y dijo, con la voz firme: él nos robó la paz. Ustedes, tráiganos justicia. A las 3:45 de la madrugada, el silencio de Cuernavaca fue interrumpido por una explosión controlada en la puerta trasera de la residencia. ¡Policía Federal! ¡Manos arriba! Los gritos retumbaron por todo el vecindario. Agentes armados irrumpieron en la casa, revisando habitación por habitación. Y ahí, en una oficina repleta de pantallas, libros de psicología y documentos falsificados, estaba él. Rafael Méndez no opuso resistencia, solo levantó las manos, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Sabía que vendrían, dijo con una sonrisa tranquila. Linares lo encaró. ¿Y sabías también que algún día uno de esos chavos que destruiste iba a hablar? Rafael la miró con cinismo. ¿Santiago? Pensé que ese niño no tenía lo que se necesita para volverse un problema. Pues te equivocaste, y ahora va a ser el testigo principal en tu juicio. Lo esposaron ahí mismo, sin golpes, sin escándalo, solo justicia. Horas después, Carmen y Leticia fueron notificadas oficialmente. El profesor está detenido, y esta vez no va a salir. Carmen cayó de rodillas, llorando, pero no de miedo, de alivio. Leticia abrazó a su madre con fuerza. Ya, mamá, ya acabó. Ya no nos va a perseguir más. Una semana después, Santiago declaró en la audiencia inicial. Lo hizo con la frente en alto, rodeado de custodios, pero con una valentía que solo alguien que ha tocado el fondo puede tener. No hablo por mí, dijo ante el juez. Hablo por todos los que no lograron escapar, por los que siguen ahí afuera, cargando paquetes sin saber qué llevan, por los que creen que nadie los va a escuchar. Yo estuve ahí, y mi familia me salvó la vida. Doña Carmen, entre el público, lloraba en silencio. Leticia le apretaba la mano, y esa noche, al regresar al nuevo hogar, Santiago se sentó junto a su abuela en el porche. ¿Sabes algo, abue? ¿Qué, mi niño? Pensé que ese día que me llamaste a la bodega era el último, pero fue el primero, el primer día de mi nueva vida. Carmen sonrió. Yo solo sé que, si no te salvaba, me moría con el intento, y al final, no solo lo salvó, lo regresó del infierno, porque a veces el amor de una abuela es más fuerte que cualquier amenaza. Y esta historia no fue solo sobre un secuestro, fue sobre no rendirse, nunca. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la angustia, el miedo, la fuerza y el amor de una abuela dispuesta a todo por su nieto, dale like a este video ahora mismo. Eso nos ayuda a que más personas puedan ver historias que realmente importan. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana subimos historias impactantes, reales y llenas de emoción, que no te vas a querer perder. Y dime en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías tú por proteger a alguien que amas? Nos vemos en el próximo video. Te prometo que lo que viene te va a dejar sin palabras.